vamos a analizar la definición de la teoría. La palabra iusnaturalismo deriva del latín ius, que significa derecho, naturalis, que se refiere a naturaleza, y del sufijo ismo, que significa doctrina. El iusnaturalismo es una doctrina filosófico-jurídica que supone la existencia de una ley natural o un conjunto de leyes naturales que están por encima del derecho positivo, y es supremo y trascendente. Este derecho puede estar bajo la sombra de tres distintas fuentes, que son la naturaleza, la fe o la razón. Esta doctrina apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, y que son anteriores a los derechos humanos y los derechos naturales establecidos como parte de un orden social. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de buenas costumbres y que todos conocemos y debemos cumplir. Asimismo, el iusnaturalismo afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están relacionadas con el derecho natural, que de una u otra manera busca imponer el orden de la existencia humana y la justicia de manera coherente. Es decir, el iusnaturalismo se rige por los principios que parten del carácter universal que tienen los derechos universales, es racional y busca el bienestar general de la sociedad. Contradecir estos derechos sería ilegal y una injusticia. Continuamos con las características del iusnaturalismo. Su objetivo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía ética y moral. Esta doctrina del derecho parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo y de su racionalidad. Es inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado. Busca el bienestar común, es de carácter universal, es inherente al ser humano sin distinción alguna, y por su naturaleza, estos principios no tienen que ser redactados ni plasmados en un ordenamiento jurídico, a diferencia del iuspositivismo, ya que este define que el origen del derecho es la ley, por lo que no admite ninguna idea previa a esta. Por otra parte, hay un catálogo de cuestiones controvertidas que permiten advertir en su variedad y complejidad que las distintas tradiciones teológicas, filosóficas y culturales se superponen y no adoptan siempre la defensa de lo natural como solución ante el respectivo problema. En otras palabras, una tradición de pensamiento y una persona particular pueden ser iusnaturalistas con respecto a determinado problema y no serlo, o serlo de una manera parcial y cualificada respecto de otro problema. A continuación vamos a ver una serie de problemas. Como número 1 vamos a analizar el problema del origen y principio del mundo y del hombre. La filosofía occidental nació como un intento de explicar, por causas naturales, conocidas mediante la razón, el origen y el principio de todas las cosas, la convicción de que la razón humana puede acceder a la naturaleza misma de las cosas, al ser que se oculta bajo las apariencias, a la vez que se manifiesta en su aparecerse, reemplaza paulatinamente a las explicaciones mitológicas basadas en relatos que transmiten ciertamente sabiduría popular acumulada, pero que no muestran las causas o principios realmente explicativos de las cosas. Si el principio explicativo es el agua, o el aire, o el fuego, o los cuatro elementos, o el ser captado en su sublime, eterna unidad, o las ideas eternas que se plasman imperfectamente en la materia, o las cuatro causas que, según Aristóteles, confluyen en la constitución de las sustancias físicas y en su movimiento, todo eso coincide en lo que hasta hoy separa la filosofía y las ciencias de los relatos imaginativos. En este contexto, lo natural y lo racional van unidos y se contraponen a lo mitológico, lo narrativo y lo imaginativo. Prácticamente todos los filósofos y juristas de la historia occidental tratan de hacer una distinción entre lo racional, natural y lo que es sensible e imaginario.
Estos intentos de restringir el logos llevan implícitos un relato mitológico, no probado racionalmente, y que conforme a sus mismos criterios y de realidad o naturaleza y de racionalidad, simplemente no puede probarse. Ahora vamos a analizar el número 2, que es la cuestión antropológica o sobre la dignidad del hombre y sus límites. Hay una pregunta esencial y es: ¿cuál es el lugar del hombre en el conjunto de la naturaleza considerada como totalidad del cosmos? No tiene sentido someter la mente a una supuesta realidad natural que la preceda o que le señale sus límites teóricos o prácticos. En esta línea se inscriben las posiciones prometeicas contemporáneas, como los existencialismos, que niegan toda naturaleza fija. Ellas parecen exaltar la dignidad del hombre por encima de toda naturaleza. Implican así un poder supremo de disposición y una autonomía radical respecto de unas supuestas normas no creadas por el arbitrio humano. En un extremo aparentemente contrario se sitúan los materialismos como el marxismo o el evolucionismo ideológico, el que de la posible evolución de las especies salta indebidamente a afirmar el origen exclusivo del hombre en la evolución aleatoria de la organización de la materia. Estas corrientes igualan al ser humano con toda la naturaleza y niegan una jerarquía esencial entre los seres materiales. Así parece que la dignidad del hombre se rebaja en comparación con la de las bestias y que su naturaleza específica no implica una mayor dignidad, ni por ende una exigencia de trato diferenciado. Sin embargo, la igualación materialista entre el hombre y los demás animales puede hacerse compatible con la idea de emancipación de toda naturaleza, puesto que se ha negado también la diferenciación esencial entre las naturalezas. De ahí que el materialismo pueda abocar tanto a la degradación de algunos seres humanos, de acuerdo con los criterios autónomos de otros seres humanos, como a la exaltación de la dignidad de algunos animales no humanos. El justnaturalismo contemporáneo halla ese fundamento ontológico de la dignidad del hombre en su naturaleza. La noción de persona fue elaborada precisamente para significar esa especial dignidad de un ser según su naturaleza, según la clásica definición de Boécio. Persona es la sustancia. En el problema número 3, la cuestión sobre los criterios del bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Los sofistas inventaron la idea de lo justo por naturaleza, como opuesto a lo justo, por convención y como fundamento de una crítica de las leyes. A diferencia de lo que suele decir una caricatura superficial, la tradición justnaturalista no ha ignorado nunca las diferencias de culturas, costumbres y convicciones morales entre las ciudades, sino que más bien ha surgido y resurgido siempre entre los momentos de más viva conciencia de esa diversidad, cuando esos pueblos de diferentes se han encontrado, cuando han luchado violentamente, cuando sus miembros han viajado y se han relacionado, cuando se han cometido actos percibidos como crímenes, a pesar de su conformidad con las leyes de la ciudad. Precisamente ante tal diversidad de opiniones y de prácticas morales y políticas, surge la cuestión de si lo justo es simplemente lo que establecen esas prácticas, o si hay más bien algo justo que depende de criterios no convencionales, que pueden servir para criticar lo establecido en la propia cultura o en otras. Algunos sofistas descubren el derecho natural precisamente como punto de referencia para criticar las leyes establecidas, que obligan injustamente, según ellos, a que los más fuertes se sometan a los más débiles. Fundan lo justo por naturaleza, no en la recta razón, sino en la naturaleza en sentido empírico y en la fuerza física. Precisamente por eso, las leyes impregnadas de racionalidad y de moralidad que someten la fuerza bruta al orden racional son objeto de su crítica.
Sócrates, Platón y Aristóteles elaboran la tesis de que lo justo es en parte legal, determinado por la convención en todas aquellas cosas indiferentes según la naturaleza y en parte natural según lo propio de la naturaleza humana. Su razón biológica y discursiva, que alcanza independientemente algunas exigencias de la justicia y de lo bueno en general, como algo independiente de la voluntad de los hombres. La denominación justnaturalismo contemporáneo, sin embargo, ha de aplicarse más propiamente a los autores, que además de defender la idea básica de una ética racional independiente de las convicciones, siguen acudiendo a las nociones de naturaleza y de razón para pensar los fundamentos de estos criterios no convencionales de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Problema número 4. El problema filosófico-teológico del fundamento trascendente del orden natural, tanto respecto del orden inteligible en la naturaleza física como del orden racional del obrar libre de los hombres. La pregunta detonadora en este caso es: ¿existe un Dios ordenador del universo, el legislador supremo de los hombres, que se ocupa de los asuntos humanos y ordena hacer el bien y evitar el mal, o por el contrario el orden natural, incluso si es una ley natural objetiva, es independiente de la voluntad divina? La interpretación de las leyes de la naturaleza física y de la ley moral natural como las leyes de los dioses, sea que se cumplan necesariamente o que deban cumplirse libremente bajo pena de un castigo trascendente, está en el núcleo de las versiones más profundas de la teoría de la ley natural. Antígona resiste un mandato inicuo por obedecer a los dioses. Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, los estoicos en general, también van más allá de la naturaleza para afirmar su fundamento teológico, los dioses o, sin más, el Dios único. Con mayor razón, la síntesis justnaturalista cristiana, la mejor conocida, es la de Tomás de Aquino. Interpretan la ley natural como ley de Dios inscrita en los corazones, es decir, conocida naturalmente en sus principios primeros. Existen, sin embargo, corrientes de pensamiento ético y jurídico que se sirven de la idea de ley natural o de justicia natural, ya para aludir a una ética objetiva, ya para fundamentar exigencias jurídicas fundamentales, sin admitir la necesidad de buscar un fundamento trascendente en Dios. El justnaturalismo contemporáneo se halla igualmente dividido sobre esta cuestión. Problema número 5. El problema del fundamento moral y de las explicaciones suficientes de las leyes humanas. Si para afirmar la obligatoriedad moral de las leyes humanas es necesario ir más allá de ellas y vincular tal obligación en conciencia esencialmente con su justicia y su ordenación al bien común, y si para comprender el sistema jurídico positivo eso no es imprescindible, pasar de las descripciones de normas a las valoraciones éticas y políticas, y finalmente, si en el funcionamiento mismo del sistema jurídico positivo, en el proceso de adjudicación y aplicación del derecho, intervienen o no, de hecho, las exigencias de la justicia, y si el caso deben o no intervenir por razones morales. Tal es la cuestión de la ley natural, no como simple orientación moral, sino como ley propiamente jurídica y parte esencial del derecho vigente en la comunidad política. El justnaturalismo clásico siempre explicó las leyes humanas en el marco de una explicación ética y política, más amplio o incluso en un marco aún más abarcante, metafísico y teológico. Incluso los que se consideran positivistas jurídicos admiten como moralmente legítima y obligada la obediencia a las exigencias de justicia en el proceso de adjudicación, de tal manera que las leyes son injustas o demasiado injustas, no deberían ser obedecidas o aplicadas. Los positivistas jurídicos contemporáneos, igual que muchos justnaturalistas contemporáneos,
estiman que es posible una descripción no valorativa de normas jurídicas hasta cierto punto, por ejemplo, con el fin de determinar claramente su contenido antes de proceder a su crítica. Tanto esos positivistas como los naturalistas clásicos contemporáneos afirman la existencia de leyes humanas que son injustas, pero que cumplen con los requisitos formales empíricos o fenoménicos que nos permitan llamar las leyes en ese sentido. Pero los naturalistas clásicos y contemporáneos las consideran deficientes en cuanto a leyes, debido a su menor racionalidad intrínseca, su falta de autoridad moral de obligar y su inclinación a suscitar la desobediencia de los ciudadanos honrados, todo lo cual equivale a una menor capacidad de dirigir la acción individual y colectiva. Problema número 6. Finalmente, una multitud de cuestiones especiales de justicia y de ética personal y social han recibido respuestas tradicionales que procuran hallar su inspiración en nociones propias de las diversas teorías de la ley natural. Tales son como las de bienes humanos básicos, inclinaciones naturales y entre otras. No puede decirse que una única respuesta para cada cuestión debatida sea necesaria para calificar a una teoría como justnaturalista, pero sí cabe sostener que las teorías justnaturalistas clásicas y contemporáneas coinciden en afirmar expresamente algunos principios básicos y que las raíces de esas teorías en la mejor reflexión racional de griegos y romanos y en el aporte posterior cristiano nutren una coincidencia fundamental también en los preceptos secundarios y aún en algunos de los de tercer grado. Así que el caso central del justnaturalismo clásico y contemporáneo incluye tanto la respuesta adecuada a los problemas generales precedentemente enumerados como la defensa de los contenidos verdaderos de la ley moral natural acerca de la vida humana, su dignidad y tutela, sobre el matrimonio y la familia, sobre el carácter natural de la vida social y de sus exigencias, como la primacía del bien común, la veracidad y la prohibición de la mentira, alguna forma de propiedad privada, sobre la religión y la necesidad de tributar a Dios el culto debido. En cambio, no es justnaturalista en ningún sentido quien defiende un relativismo o escepticismo generales, ni quien afirma la emancipación total del ser humano respecto de su naturaleza o la autonomía de su voluntad respecto de restricciones morales previas. Finalmente, cabe hablar de casos periféricos o secundarios de justnaturalismo, según se aparten más o menos de la posición naturalista en alguno de los puntos mencionados, manteniendo la afirmación de la objetividad ética y de la subordinación de la voluntad humana a ese criterio moral. Un ejemplo de este derecho natural son los derechos humanos, ya que pues ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o a alguna legítima defensa. Dentro de la corriente justnaturalista se encuentran doctrinas muy variadas, pero que tienen como denominador común la creencia de que el derecho positivo debe ser objeto de una valoración con arreglo a un sistema superior de normas o principios que denominan derecho natural. Esto indica que es una postura que afirma la supremacía y preexistencia del derecho natural ante el positivo, y que el derecho positivo debe ser fiel reflejo del derecho natural. Se destacan 4 posiciones en el justnaturalismo: el teológico, el racionalista, el historicista y la concepción de la naturaleza de las cosas. Comencemos con el justnaturalismo teológico. En el justnaturalismo teológico se piensa que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios y asequible a la razón humana. El orden natural ha sido creado por Dios, por lo que en último término las leyes naturales son leyes divinas. Sus aspectos básicos son: 1.
afirmar que el origen del derecho natural es Dios y que las leyes positivas deben derivarse del mismo. Entonces, concluye que el derecho obedece a la voluntad de Dios. 2. El iusnaturalismo teológico no es subjetivo, porque la objetividad de la divinidad se hace patente en la existencia del mundo. Esta teoría señala que hay un ser perfecto causante de toda existencia, Dios, y en esa existencia yace la justicia entre los hombres. El principal representante de esta corriente es Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano, cuya obra y legado se ha denominado tomismo. Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los filósofos más destacados de la Edad Media. Su vida estuvo dedicada íntegramente al estudio, a la redacción de numerosos escritos y a la docencia, lo cual queda reflejado en la iconografía del santo, que le representa casi siempre sosteniendo un libro abierto. La relación entre razón y fe. La postura de Tomás de Aquino de la relación entre razón y fe es un intento de encontrar una conciliación entre ambas. En primer lugar, establece una clara distinción entre ellas. La razón solo puede conocer de abajo arriba, a partir de los datos de los sentidos. En cambio, la fe conoce de arriba abajo, a partir de la revelación divina. Una de sus grandes aportaciones como intelectual consistió en conciliar la fe con la razón. En su opinión, la fe podía ser una verdad de orden superior, pero no se contradecía con lo que nos indica la lógica. No obstante, continuaba pensando que la filosofía debía estar al servicio de la teología. En segundo lugar, establece la idea de no contradicción entre fe y razón. Las verdades racionales y las verdades de fe no pueden estar en contradicción, pues la verdad es una sola. Sin embargo, distingue dos tipos de verdades, las naturales o racionales, que son proporcionadas por la razón humana, y las sobrenaturales, que son reveladas por la fe. Santo Tomás cree que hay ciertas verdades que sobrepasan la capacidad de la razón humana y que solo se alcanzan mediante la fe. Pero hay otras que sí pueden ser alcanzadas por la razón natural, como es la existencia de Dios. Dios ha revelado algunas de estas verdades que la razón puede conocer por sí sola. Estas verdades son llamadas preámbulos de la fe, que solo pueden ser conocidas por unos pocos hombres, y no sin errores y dudas. Para distinguirlas de los artículos de la fe, aquellos que no son cognoscibles por la razón natural. Promulgó que los seres humanos nos regimos por leyes provenientes de Dios y no humanas, las cuales ya están de forma inconsciente en nuestra mente, para la preservación del bien. Estas leyes son de 4 tipos. 1. Ley eterna. Es la razón divina y es declarada por Dios, quien gobierna el universo y no puede ser conocida por otro medio que la revelación. Es decir, Dios rige el funcionamiento del universo, sus movimientos y acciones, porque solo Él tiene acceso a la razón, estando por encima de la comprensión del hombre, por lo que solo Él la conoce en su integridad. 2. Ley divina. Es la palabra de Dios dada a través de la Biblia, pues es la revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Contiene la forma en que deben de conducirse los hombres y complementa los principios generales y abstractos del derecho natural. 3. Ley natural. Es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Es un sector de la ley eterna que se manifiesta en la conciencia de los hombres, por medio de la razón, permitiéndoles distinguir entre el bien y el mal. La ley natural no solo juzga el mal, sino también obliga a evitarlo, y en ese sentido es una señal de la voluntad divina que prohíbe el acto malo. Su precepto básico es hacer el bien y evitar el mal. 4. Ley humana. Son las leyes que rigen las relaciones entre los hombres. Serán más perfectas cuando sean guiadas por la razón y por la palabra de Dios. Se puede concluir que el iusnaturalismo teológico posee los siguientes elementos caracterizadores. Es una teoría en la cual el derecho tiene su fundamento en Dios. El derecho natural es una participación en la ley eterna y constituye el contenido del objeto de la justicia. Este derecho natural es cognoscible por la razón. El derecho positivo no es tal si no se adecúa a los principios del derecho natural y existe una íntima unión entre derecho y moral. Iusnaturalismo racionalista.
el justnaturalismo racionalista se originó en el llamado movimiento iluminista que se extendió por Europa en los siglos XVII y XVIII. Según esta concepción, el derecho natural no deriva de los mandatos de Dios, sino de la naturaleza o estructura de la razón humana. Entre sus representantes están Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Eric Wolff, Immanuel Kant y Rudolf Stambler, quienes intentaron formular sistemas cuyas normas básicas constituían axiomas autoevidentes para la razón como los de los sistemas matemáticos. Esto influyó en la configuración de la llamada dogmática jurídica. La dogmática jurídica tiene por objeto de estudio el derecho positivo vigente, lo que consiste en describir, a través de la interpretación y sistematización, las normas para ubicarlas en el sitio que les corresponde en construcciones conceptuales que agrupan clases de normas. La Ilustración afirmaba el poder ilimitado de la razón para gobernar el mundo de los hombres y dirigir sus vidas, por lo que estos pensadores se regían por las ideas de la Ilustración francesa, las cuales se centraban en 7 puntos, que eran la rebelión contra las autoridades, el racionalismo, la idea de ilustrar, el optimismo cultural, la vuelta a la naturaleza, el cristianismo humanizado y los derechos humanos. El político Rafael Preciado Hernández dice que para la concepción tradicional aristotélica tomista, el derecho natural es el conjunto de criterios y principios racionales, supremos, evidentes y universales que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, que asignan al derecho su finalidad necesaria y establecen las bases de selección de las reglas. El licenciado Rafael Preciado ejemplifica esos principios implicados en los criterios fundamentales o fines propios del derecho o que se deducen de ellos inmediata y lógicamente. Algunos ejemplos de estos son dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia, no causar al prójimo un daño injusto, asumir las consecuencias de nuestros actos frente al prójimo. A esto se le conoce como el principio de responsabilidad. Respeto a la vida y a la persona. No enriquecerse a costa de otro sin justa causa. Devolver los depósitos. No ser juez y testigo en el mismo juicio. No juzgar a nadie sin oírlo y darle oportunidad de probar sus defensas. Ahora nos centraremos en Rudolf Stambler, exponente de este tipo de derecho natural, quien fue un jurista y profesor, uno de los principales filósofos del derecho alemán de la escuela neokantiana. Él establece que en virtud de que la sociedad está cambiando constantemente y de que el derecho positivo debe adecuarse a las circunstancias específicas de tiempo y lugar, el contenido de este tipo de derecho no puede determinarse a través de una concepción universalmente válida, por lo que una teoría del derecho que busque validez universal no puede ser más que de carácter formal e independiente del material empírico del derecho positivo. Según Rudolf Stambler, el legislador debe tener presentes 4 principios fundamentales para realizar el ideal de justicia. Esos puntos son los siguientes. Primero, el contenido de la abolición de una persona no debe depender del deseo arbitrario de otra. Segundo, toda exigencia jurídica debe tener tal forma que la persona obligada pueda conservar la independencia de su personalidad. Tercero, una persona sujeta a una obligación jurídica no debe ser excluida arbitrariamente de la comunidad jurídica. Y por último, todo poder de disposición concebido por el derecho solo puede ser excluyente en el sentido de que la persona excluida pueda conservar independientemente su personalidad. El justnaturalismo racional se caracteriza dentro de la corriente justnaturalista por operarse en él una desconexión entre el sistema de derecho natural y su fundamento en un Dios trascendente. Este justnaturalismo, como pudimos ver, tiende a centralizar su enfoque en un análisis de la naturaleza humana, en el hombre, y a encontrar, a través de la razón, una serie de caracteres fundamentales de esta. Por ejemplo, la necesidad de la conservación de la vida, de la libertad, de la igualdad, entre otros. Cada uno de tales caracteres se constituyen en un valor previo a cualquier ordenamiento positivo, que además se impone como contenido necesario de tales ordenamientos. Por otro lado, ambas posturas reducen el derecho a un contenido intrínsecamente justo o natural, ya que para los justnaturalistas, tanto teológicos como racionales, el derecho es un valor justo o natural.
Otras corrientes del justnaturalismo surgieron posteriormente, pero ellas mismas no se asignaban como parte de él, que son la concepción historicista y el justnaturalismo alemán fundado en la naturaleza de las cosas. La concepción historicista tiene dos principales representantes, Savigny y Puchta. Ambos suponen que la historia se mueve por necesidad hacia algún destino. Esta dirección determina lo bueno y lo malo, y por tanto ciertas normas derivan de la descripción y predicción de la realidad. Pretende inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Friedrich von Savigny nació en Frankfurt del Meno en 1779 y murió en Berlín en 1861. Proveniente de una familia aristocrática de origen francés, estudió leyes en la Universidad de Marburgo. Fue uno de los primeros miembros de la nobleza alemana en impartir clases en una universidad a la edad de 21 años. Es considerado el fundador y representante más distinguido de la escuela histórica alemana. Friedrich Puchta nació en 1798 en Cadolzburg, en Baviera, y murió en 1846 en Berlín. Proveniente de una antigua familia protestante que había inmigrado a Alemania para evitar la persecución religiosa. En 1816 inició sus estudios jurídicos de la Universidad de Erlangen y en 1821 conoció a Savigny. Un año más tarde fue nombrado profesor en la Universidad de Erlangen. La escuela historicista alemana forma parte del movimiento ideológico del romanticismo, movimiento cultural que se desarrolla en Europa a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, con las características de tener una exaltación de la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Fue una reacción frente al racionalismo, que busca en el pasado de toda la acción la explicación del presente y las razones de la actuación por el futuro. Reconoce lo racional, pero también lo irracional del hombre y del pueblo. Como parte de la metodología del justnaturalismo histórico está el empirismo. El derecho se presenta como algo externo, real, dado y objetivo. Su conocimiento deriva de la experiencia. No existen principios jurídicos a priori, es decir, independientes de la experiencia. Causalidad y determinismo. Los actos humanos no se producen libremente, están ligados de tal forma que lo posterior está ligado con lo anterior, en virtud de una necesidad causa. No se pueden contemplar de un determinado momento, sino integrado en el pasado y orientado hacia el futuro. Racionalismo y relativismo. El derecho es un cuerpo orgánico y natural, así surge y vive, en constante producirse, hacerse y rehacerse. Es sometido a mutaciones que nada respetan. El método histórico, cuyo método es el análisis o el estudio de la realidad jurídica al momento del dictado de la ley, nos da a conocer las razones que justificaron la necesidad de una determinada ley. A su vez, considera que las normas jurídicas también tienen las características evolutivas y orgánicas que tiene el pueblo. Y el método sistemático es la manifestación del racionalismo, ya que supone una relación lógica entre los distintos conceptos e instituciones jurídicas y las distintas reglas que se extraen a partir de las observaciones. Es una conexión lógica. Los postulados de la concepción historicista son: el derecho como un hecho histórico. El derecho no surge a través del Estado. Los juristas ejercen sobre el derecho una doble acción y la interpretación consistía en descubrir la intención del legislador. A continuación se explicará cada postulado. El derecho como un hecho histórico. Se describe como un producto espontáneo del pueblo por medio de la revaloración del carácter evolutivo de éste y considerándolo como un todo orgánico. Su objeto es el individuo como miembro de una sociedad. Savigny, en su primer tratado nombrado Metodología Jurídica, expresa que se llama saber histórico a todo saber de algo objetivamente dado. Por consiguiente, todo el carácter de la ciencia legislativa debe ser histórico, por lo que la ley es considerada por él como la única fuente del derecho, explicando que el origen del derecho se manifiesta en la evolución histórica de un determinado pueblo cuyo espíritu se manifiesta originalmente en forma de costumbres y tradiciones. Una ley se presenta como un pensamiento simple o complejo. Su función es fijar una relación de derecho que puede presentar errores o arbitrariedades. El derecho es creación de cada pueblo y de su espíritu. Entonces, lo que es bueno para algunos puede ser malo para otros. Encontrar el derecho por medio de la historia para que luego lo estudien los juristas
Así, cosas que para unos está mal, para otros está bien. Savigny habla de la importancia de un derecho, que nace en el espíritu del pueblo y surge espontáneamente, es decir, es un conjunto de conductas que se exteriorizan en el pueblo de manera simbólica y que reúne ese reconocimiento de legitimidad como costumbre. El derecho no es solo el producto de la actividad del hombre, sino que al considerar al derecho como histórico, no solo se contempla en relación con el pueblo, sino también con el elemento tiempo, que actúa sobre el derecho en dos sentidos. El primero es aumentando la fuerza de éste por el arraigo que adquiere en la medida en que es recibido y aceptado, tomando una forma determinada, y es aplicado por el pueblo. El segundo, transformando y modificando el derecho. El tiempo examina, rejuvenece y mantiene lo que se ha originado por obra de una necesidad interna. Segundo postulado, el derecho no surge a través del Estado. Para el historicismo jurídico, el derecho ya existe y antecede al Estado. El fin de este es su protección y es considerado un complemento necesario de aquel. Por lo tanto, el derecho legislativo tiene como objetivo auxiliar a la costumbre, disminuyendo cualquier incertidumbre sin perder la voluntad o la esencia del pueblo. El legislador se encuentra al servicio o condicionado a la costumbre. En este sentido, el legislador actúa como mero cooperador en el crecimiento orgánico del derecho y nunca como su creador desde la nada. De esta tesis concluye que el derecho es la elaboración espontánea, ya que éste depende en su origen directamente de los hechos. La interpretación del legislador se refiere a que no solo la interpretación jurídica se necesita en las leyes defectuosas o las que contienen expresiones erróneas, sino también las que pueden parecernos claras. La interpretación implica la aproximación del supuesto hecho general previsto y el hecho particular concreto para aplicar la consecuencia práctica que se deriva del texto legal y la norma que en el caso concreto propone desde su exigencia particular de solución. Friedrich Buchta continuó la escuela histórica del derecho que Savigny comenzó, retomando el espíritu del pueblo como el concepto central de su doctrina, fundamentando su obra El derecho consuetudinario. Menciona que la formación del derecho se fundamenta a través del espíritu del pueblo, es decir, un conjunto de lazos comunes que vinculan todas las actuaciones de esa existencia, como las costumbres, la política, la religión, el arte, etc. Como fuentes del derecho de la escuela historicista se reconoce al derecho consuetudinario, presentándose a través del uso o ejercicio de los miembros de un pueblo respecto a un problema. La segunda fuente del derecho es la ley, pero no considerado un elemento de producción del derecho, sino como una forma de expresión de éste que ha sido creada por el espíritu del pueblo. La actividad legislativa tiene el carácter formal de las fuentes, ya que el legislador recibe el material directamente del pueblo o de los juristas, por lo que su única función es revestir ese derecho ya existente con la forma de la ley. La tercera fuente del derecho está relacionada con el tercer postulado. Los juristas ejercen sobre el derecho una doble acción, y es el derecho científico, con la aparición de la profesión de los juristas. Buchta menciona el concepto de multiplicidad del derecho, que llega a un punto en el que no puede ser abarcado de la misma forma que en el pasado y es necesario otro medio para conocerlo, lo que da lugar a los juristas, con la labor de exponer un método científico para recopilar las costumbres y crear las leyes, a lo cual llamó el derecho de los juristas, mientras que Savigny, derecho científico. En el justnaturalismo alemán, fundado en la naturaleza de las cosas, sostiene que ciertos aspectos de la realidad poseen fuerza normativa y constituyen una fuente del derecho a la cual debe adecuarse el derecho positivo. Dentro de esta corriente, uno de los autores más reconocidos es Hans Welsel. Nació en Arden en 1904 y murió en Andernach en 1977. Fue jurista y filósofo del derecho alemán. A los 19 años inició sus estudios en la Universidad de Jena en matemáticas y los abandona por los estudios de Derecho y Filosofía en las universidades de Heidelberg y Jena. A los 24 años obtiene el título de doctor con una tesis dedicada a la teoría del derecho natural de Samuel Pufendorf y desde 1930 comienza a laborar como profesor. Se enfoca en el derecho penal y derecho procesal penal, además de ser profesor de filosofía del derecho.
formula el concepto de estructuras lógico-objetivas, en donde explica que las normas están dadas de antemano al legislador y fijan los límites de su libre actividad creadora. Son materiales y objetivas, existen independientemente de toda aceptación o rechazo posterior una vez conocidas, y son lógicas porque su inobservancia trae consigo contradicción interna y falta de unidad en el orden jurídico. Estas estructuras tienen un papel de limitaciones negativas para el actuar del legislador, en el que no puede dictar leyes cuya realización sea físicamente imposible. Werner Mayhofer nació en Constanz en 1918 y murió en Bad Homburg en 2009. Estudió leyes en la Universidad de Freiburg y recibió su doctorado en leyes en 1950. 3 años más tarde, inició como profesor en la Universidad de Saarbrücken. Considera la naturaleza de la cosa como fuente del derecho y como criterio de justicia más que mero control del legislador. Para finalizar el tema se realiza una valoración del iusnaturalismo en cuanto a los diferentes enfoques, con la creencia de que las normas jurídicas no son producto de la decisión del ser humano, sino de instancias superiores a él, ha sido y es un medio efectivo de control social, con la idea implicada de que el hombre no puede o no debe decidir éticamente sobre su propia vida. Se menciona que esta corriente no se elimina debido a que se vincula con la parte de la conciencia moral que tenemos todos los seres humanos. Las tendencias iusnaturalistas fundamentan la explicación del derecho en elementos que van más allá de la experiencia humana, valora y predica al derecho desde la moral y de realidades en sí mismas aceptadas dogmáticamente, por lo que es innecesaria una verificación y no busca ni acepta una posible refutación. En el iusnaturalismo teológico, las normas se infieren de una voluntad antropomórfica, es decir, la autoridad divina normadora y las normas producidas por ella, en donde utiliza solo el principio de la imputación para determinar cómo deber algo fuera del ámbito de lo humano. En la corriente racionalista, su creencia de que, a partir de la observación de la naturaleza del ser humano, implica el conocimiento causal de los hechos por medio de la razón, es posible inferir prescripciones normativas que conllevan al conocimiento de un deber ser. Utiliza el principio de causalidad e imputación de manera simultánea y se considera que se comete la falacia de Hume, en el cual es la creación de normas a partir de los hechos sin que intervenga la voluntad del ser humano para crearlas. Para la concepción historicista y la que se funda en la naturaleza de las cosas, también se comete la falacia de Hume, debido a que en la primera se centra en los hechos históricos del pueblo para la creación de normas, mientras que para la segunda es por medio de las relaciones subjetivas y la relación entre el humano con el mundo objetivo. Hans Kelsen, jurista y filósofo, hace la crítica al iusnaturalismo en cuanto que busca un criterio para evaluar al derecho positivo como justo o injusto. En cuanto a la concepción historicista, menciona que muestra algunas contradicciones, ya que el contenido de las normas para determinar si es justo o no puede variar entre los diferentes pueblos. También hace mención a que si el derecho natural es un orden instaurado por una autoridad naturalmente suprema que se encuentra encima del legislador humano, entonces el derecho natural podría considerarse como positivo, aunque sea una voluntad suprema. Otro de los autores que criticó el iusnaturalismo fue Alf Rost, jurista y filósofo del derecho danés. Lo distingue en varios puntos de vista. En el punto epistemológico dice que las declaraciones metafísicas no admiten ser refutadas, ya que se refieren a lo que se encuentra más allá de la verificación. Por lo tanto, no tienen función o lugar legítimo en el pensamiento científico. El iusnaturalismo busca lo absoluto y lo eterno, para hacer del derecho algo más que una obra de los seres humanos. Sin embargo, no hay nada absoluto y eterno en el derecho, ya que ha cambiado con el tiempo, el lugar y a las personas. Dentro del aspecto político, el derecho ha sido utilizado para justificar cualquier tipo de gobierno. El derecho natural ha servido a quienes han querido consolidar el orden existente. En el punto psicológico, afirma que complementa al epistemológico, debido a la metafísica moral y religiosa por el temor de tener que elegir y decidir circunstancias cambiantes bajo nuestra propia responsabilidad, o lo contrario, el deseo de lo absoluto que desafía la ley de la corrupción. Por último, al punto de vista de la teoría jurídica,
señala que el derecho natural fue la filosofía moral para justificar el derecho positivo y guiar al legislador, postulando la adecuación a la naturaleza del hombre o a los principios supremos de justicia como un amplio ropaje moral al derecho. Pero con el justnaturalismo racional pasa de ser una filosofía moral a una disciplina jurídica y se concibe al derecho como un conjunto de derechos naturales por encima de los derechos subjetivos positivos. Ahora va el ejemplo del caso actual. Es el caso de las hermanas González Pérez. Desde 1994, Ana Beatriz y Celia González Pérez, así como su madre, Delia Pérez de González, son acompañadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Más recientemente, a este acompañamiento se ha sumado el Comité Hermanas González Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez, mujeres indígenas tzetzales, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al Ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Su detención fue llevada a cabo en el contexto del levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al momento de los hechos, ninguna de ellas hablaba español y Celia era una adolescente de tan solo 16 años. La detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional con el objetivo de interrogarlas para obtener información relacionada con las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, además de acusarlas de pertenecer a dicho movimiento. Las hermanas González Pérez y su madre fueron un motín de guerra, privadas de su libertad, fueron golpeadas y torturadas sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de estos hechos se les amenazó, indicándoles que, si denunciaban lo ocurrido, las volverían a detener para recluirlas en el penal de Cerro Hueco. A pesar del temor latente y las dificultades para colocar su denuncia, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la cual fue robustecida con un examen médico ginecológico en el que quedaron certificadas las huellas de la violación sexual. Esta información fue corroborada y ratificada mediante la declaración de Ana y Beatriz González Pérez. Sin justificación alguna, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo los argumentos de falta de interés en el caso por parte de sus representantes y las mismas víctimas. Al negarse a comparecer, a declarar nuevamente y someterse a nuevas pericias ginecológicas en la jurisdicción militar, en consecuencia determinaron que no se configuraban los delitos. Estos argumentos ignoraron el hecho de que para las hermanas González Pérez resultaba victimizante e injustificado el someterse a nuevos interrogatorios y exámenes en el espacio controlado por la institución a la que estaban adscritos sus agresores. Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el 16 de enero de 1996, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que el 19 de noviembre de 1999 emitió el informe de admisibilidad número 129/99. El 4 de abril del 2001, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió el informe de fondo número 53/01, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad personal, a las garantías sociales y a la protección judicial efectiva, además en el caso de Celia González por la violación de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En consecuencia, la CIDH emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano.
Número 1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González. 2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas. A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de las hermanas González y sus representantes para que la investigación del caso fuera remitida a una instancia civil y no continuara en jurisdicción militar, a donde fue remitida desde 1999, fue hasta el 24 de marzo de 2014 que la averiguación previa se remitió a la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República, dando inicio a una nueva averiguación. Finalmente, a inicios de 2016, la indagatoria fue trasladada a la unidad especializada para investigar el delito de tortura en la PGR, quien hasta la fecha continúa con la integración de la investigación. Tras 26 años de conocer los hechos, el Estado mexicano continúa debiéndole a las víctimas acceso a la justicia. La Sedena ha obstaculizado la investigación, negándose a proporcionar información completa y legible a los agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, la recomendación emitida por la CIDH, que obliga a investigar de manera completa, imparcial y efectiva los hechos ocurridos el 4 de junio de 1994 en contra de las hermanas González y su madre, no ha sido cumplida por parte del Estado. En lo que respecta a la segunda recomendación que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, las organizaciones representantes iniciaron un proceso para consolidar un plan de reparación para las hermanas González Pérez y su madre, el cual debe ser conforme a su cosmovisión y sentido de sanación. En su cosmovisión, la persona que genera un daño a otra debe, en consecuencia, reconocer su culpa y ofrecer una disculpa frente a frente. Por ello, para las hermanas González Pérez, la única forma de reparar el daño sufrido era a través de la presencia de representantes del ejército mexicano. Estos debían ofrecerles una disculpa por todos los daños ocasionados tanto a ellas como a su familia y comunidad, frente a la cual sufrieron estigmatización, exclusión y falta de credibilidad en su palabra. Según sus propias palabras, lo que ocurrió las mantiene enfermas del alma, y las disculpas por parte de elementos de Sedena constituirán un medicamento para aliviar un poco su enfermedad. Como parte del proceso de reparación, el 18 de octubre de 2019, en Ocosingo, Chiapas, se llevó a cabo un acto de disculpas públicas por parte del gobierno federal, en el cual estuvo presente la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, quienes ofrecieron una disculpa a las hermanas González y su madre. La disculpa también estuvo dirigida a las comunidades de la región por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del ejército mexicano en medio de un contexto de represión en contra de los pueblos indígenas en Chiapas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas por las víctimas, no existe ningún representante de la Sedena en dicho acto. Por lo tanto, el Estado mexicano sigue estando en deuda para continuar con la implementación de debidas acciones que lleven a garantizar de manera efectiva el derecho a la reparación integral en favor de las hermanas González y su madre. El caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como su madre Delia Pérez de González, continúa en seguimiento. El día 10 de diciembre de 2020 se firmó el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo número 53/01. Al respecto, en dicho acuerdo el Estado se compromete a otorgar a las hermanas González Pérez y su madre las compensaciones económicas por daño material e inmaterial y además a realizar y proseguir con la debida diligencia dentro de un plazo razonable, con todas las investigaciones y actuaciones necesarias para arribar la verdad de los hechos y en su caso sancionar a los responsables. Y es así como este caso lo incluimos como caso actual
del justnaturalismo, porque se les violentaron sus derechos humanos y todos los actos que cometieron los responsables fueron muy contrarios a la ética y a la moral.